Bonsoir, le Stade de France. Nous sommes à 210 jours de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. C'est parti avec un coup d'envoi donné par les Allemands. Uno de los 3 terroristas suicidas del 13 de noviembre de 2015 en el Stade de France es iraquí. Es de Mosul. Su nombre es Ammar al-Sabawi. Tiene 18 años. Cuando aparecieron las imágenes en la televisión, alguien dijo, ese es Ammar. Pregunté, ¿qué Ammar? Ven Ammar, vive aquí con su familia. Le dije, ¿es un Sabawi? Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. This is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Dirijo mis palabras especialmente a las víctimas y a todos los franceses. Estamos consternados porque uno de nosotros haya cometido este crimen. Este hombre fue expulsado de nuestra familia y ya no se le permite llevar nuestro nombre. ¿Por qué se unió este joven iraquí a Estado Islámico? Parte de la respuesta se encuentra en la historia de Irak. 2 guerras civiles, una invasión armada, un embargo, la guerra contra una coalición internacional y contra Irán, además de décadas de dictadura. Al final, solo queda un país destruido. Nací en el barrio. Llame al Kabir. Siempre he vivido en Mosul. El Estado se encargó de mi formación y me proporcionó uniformes y zapatos. Fui a la misma escuela durante toda la educación primaria. Se llamaba Al-Jalidiyya. Los maestros lo hacían lo mejor que podían. Había 4 clases. Por la mañana, todos los estudiantes se colocaban para la revisión de las uñas. Si estaban sucias, te daban en los dedos con una regla. A la siguiente vez, te castigaban. Pero todo estaba bien. La gente era sencilla, sin resentimiento ni hipocresía. Por la mañana, todos iban a trabajar. Artesanos, repartidores, albañiles, conductores, todos hacían su trabajo. Era muy familiar. Vecinos cristianos y musulmanes se visitaban entre sí. Cada uno tenía su propia religión, pero todos eran hermanos. Irak en la década de 1970.
Un estado joven que mira con confianza hacia el futuro y con orgullo hacia el pasado, como cuna de las primeras civilizaciones. En el siglo VII, el Islam se convierte en la religión principal. Se sigue tolerando diferentes religiones y minorías. Cristianos, yazidíes, kurdos y turcomanos. El Islam está dividido en sunitas y chiitas. En Irak están representados ambos grupos. Muchas de las ciudades sagradas chiitas se encuentran en Irak. Neyaf, Kerbala y Samarra. Peregrinos de todo el mundo chiita acuden aquí. Puede que los sunitas no sean mayoría, pero tradicionalmente son quienes mandan. En 1968 llega al poder el Partido Socialista Baas. Para la religión no tiene un papel destacado. Era un país muy desarrollado con mujeres en puestos de responsabilidad. Recuerdo, entre otras cosas, haber visitado hospitales dirigidos por una mujer. Hassan al-Bakr es el jefe de Estado. Su vicepresidente, Saddam Hussein, avanza hacia un primer plano. Ambos son sunitas. En ese entonces, Saddam Hussein no era visto como un monstruo. Nadie pensaba que fuese un extraterrestre que de alguna manera llegó a la Tierra. No, era un producto de la historia y una figura del socialismo árabe. Bajo el gobierno de Saddam y su clan, el país también desarrolló la ciencia y la cultura. A diferencia de otros países árabes, la tasa de alfabetización creció muy rápido. En el sistema iraquí de ese entonces, alguien con un doctorado no pagaba impuestos al comprar un automóvil. Visto desde afuera, parecían estar de camino hacia la modernidad. El petróleo, la mayor riqueza de Irak, ayuda a esta rápida modernización. Irak prácticamente nada en petróleo. No solo en Kurdistán, sino también al sur, en la región de Basora. Aún hoy se encuentran allí los yacimientos de petróleo más grandes de Irak. En 1970, Irak es uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo árabe. Pero las ganancias de la extracción del crudo son principalmente para empresas estadounidenses, británicas y francesas. Now there's Shell of the Future. Shell, Esso, British Petroleum y la francesa Total. Para su propio desarrollo petrolero, Irak recibe apoyo técnico y financiero de la Unión Soviética. El 1 de junio de 1972, Hassan al-Bakr y Saddam Hussein nacionalizan el petróleo iraquí. C'est la fin de l'ère coloniale, c'est par cette phrase que le speaker de Radio Bagdad a terminé l'annonce de la nationalisation de l'Iraq Petroleum Company. 2 heures après, toute la ville était dans la rue pour manifester. Vive la nationalisation, la Palestine et le pétrole aux Arabes. Una provocación para Estados Unidos y Gran Bretaña. El régimen iraquí les niega el acceso al petróleo, en respuesta al apoyo occidental a Israel. Francia disfruta de un estatus especial. Dos semanas después de la estatización, el vicepresidente iraquí viaja por primera vez a París. Es recibido con todos los honores en el Palacio del Eliseo.
Georges Pompidou y Saddam Hussein parecen visiblemente satisfechos. La política de Irak crea tensión entre Francia y Gran Bretaña. Las consecuencias se sentirán durante 40 años. En 1972, Francia seguía comprando petróleo iraquí. Esto creó la base material para la cooperación entre Irak y Francia. Y fue promovido particularmente por el primer ministro Jacques Chirac. Jacques Chirac convierte a Francia en un socio importante para Irak. Hay imágenes de Jacques Chirac saludando a los iraquíes y presentándolos en París. Eran amigos. Petróleo a cambio de conocimiento industrial. La cooperación franco-iraquí también incluye un programa nuclear civil. Pero sobre todo, en primer plano, está el sector armamentístico. Los grandes industriales vendían sus equipos, principalmente de aviación, en forma de préstamos, que se sumaban a los préstamos anteriores. El gobierno iraquí se había comprometido a pagar. En ese momento, teníamos mucha confianza en Irak. Irak invierte mucho dinero en armamento. 8 de septiembre de 1975. El fabricante de aeronaves Dassault presenta su último avión de combate. Francia se convierte en el proveedor de armas más importante de Irak, junto con la Unión Soviética. Los presidentes se suceden en el Palacio del Eliseo. Saddam es una constante. Se le considera laico y moderno. No hay problema en pasar por alto su lado tiránico. Saddam en árabe significa el que golpea el martillo, un apodo que le dieron los iraquíes por una buena razón. Además, la sociedad política y civil en Irak se caracteriza generalmente por la violencia. En julio de 1979 renuncia el presidente al-Bakr. Saddam Hussein se convierte en el Rais, el líder. Para consolidar su poder, reúne a los cuadros del partido Baas. Estableció los servicios de seguridad. Ya era un estado mukabarat, un estado policial. Un estado policial siempre es más poderoso que un estado militar. Y Hassan al-Bakr era una figura señera. Después de días de tortura, un alto funcionario confiesa su participación en un complot contra el nuevo jefe de Estado, con la ayuda de Siria. El hombre también da nombres de los presuntos cómplices. أصبح فيما بعد أيضا علاقة مع محمود جاسم. محمود جاسم رجب؟ أي نعم. موجود محمود جاسم رجب؟ شوفوا وين يكون موجود. La única opción es la sumisión. Saddam parece conmovido.
La conspiración es su estratagema para deshacerse de unos 60 opositores políticos. Él mismo mata a algunos de ellos. سلمان داوود نجرس غسان مرهون أحمد إبراهيم صالح. Fue espantoso que alguien pudiese matar con facilidad a sus amigos y colaboradores. Nadie se atrevería a contradecir a Saddam, y eso llevó a Irak al terror. Para ilustrar el poder del nuevo Reich, se divulgan grabaciones de video de las ejecuciones en Irak y los países vecinos. Saddam favorece a su clan. Su cuñado y su primo se convierten en hombres poderosos. La mayoría de sus partidarios provienen como él de la región de Tahrir y son sunitas. Solo el ministro de Relaciones Exteriores, Tariq Aziz, es cristiano. Un régimen autoritario y brutal que se concentró básicamente en 3 ciudades en el centro sunita de Irak. De allí procedía todo el personal que se beneficiaba del poder y los ingresos del Estado. Las poblaciones kurda y chiita no tenían acceso a la riqueza. Todo eso era bien conocido. Saddam Hussein quiere convertirse en líder de las naciones árabes sunitas. Un baluarte contra el enemigo, Irán. Un país donde la revolución chiita ve a Saddam como una amenaza. Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán y aliado de Estados Unidos durante 37 años, es derrocado. El líder religioso chiita, el ayatolá Jomeini, regresa del exilio y se autodenomina líder supremo de la revolución. Esta revolución fue despreciada en Irak. Se habló de mulás con turbantes. Eran 2 regímenes antagónicos. Por un lado, un régimen teocrático. Por otro, un régimen laico. El ayatolá Jomeini quiere exportar la revolución islámica. Primero a Irak. Allí, la mayoría es chiita. Eso es algo que saben tanto Saddam como los europeos y los estadounidenses. Irán pronto podría controlar todo el Golfo Pérsico. Allí se encuentra el 40% de las reservas mundiales de petróleo. Eso era alarmante para el Occidente y Arabia Saudita. Se temía que Irán movilizara a los chiitas iraquíes y avanzara con ellos hasta la frontera saudí. De esta forma, Irán podría hacerse con el dominio en Oriente Medio sobre las potencias sunitas. Jomeini denuncia el imperialismo occidental. En noviembre de 1979, estudiantes radicales ocupan la embajada estadounidense en Teherán. Some 60 Americans, including our fellow citizen whom you just saw bound and blindfolded, are now beginning their 6th day of captivity inside the U.S. Embassy in Tehran. El drama de los rehenes dura 14 meses. Estados Unidos fue humillado por la caída del régimen del Shah y más aún por la toma de rehenes. Los estadounidenses nunca lo han superado. Para ellos, los mulás y el régimen iraní son el diablo. Por eso, cualquiera que se enfrente a ellos es bienvenido en Occidente, en particular para los estadounidenses.
El 22 de septiembre de 1980, Saddam Hussein ataca a Irán. Con esta guerra, quería estrechar los vínculos con el mundo occidental. Se presentó como un gran defensor del resto del mundo árabe contra la marea islámica de Irán. Saddam quiere anexar territorios iraníes y consolidar su poder. Después de un año de grandes pérdidas, los iraníes hacen retroceder al ejército de Saddam. La correlación de fuerzas se altera. Cuando Irán avanzó, ampliamos nuestro frente. Donde antes necesitábamos 100 soldados, ahora eran 300. Al principio creíamos que tomaría 1 o 2 años. Luego pensamos que la guerra nunca terminaría. Se decía, ellos o nosotros. ¿Qué pasó con mi tierra natal? El Irak de los años 60. Ya no lo reconocía. Ahora estábamos involucrados en algo tan grande como la Primera Guerra Mundial. Los ánimos en Bagdad también cambian. El culto al dictador empieza a desmoronarse. Ha subestimado el poder de los mulás. Saddam quiere atacar las plantas petroleras iraníes en el Golfo Pérsico y así debilitar significativamente al enemigo. Pero los aviones de combate franceses Mirage que ha pedido aún no están listos, así que exige al fabricante otros aviones para ataques a objetivos terrestres y marítimos. El problema es que ya no están en producción. El vicepresidente de Irak, Tariq Aziz, viaja a París y ejerce presión. El ministro de Defensa, Charles Arnoux, presta a Irak 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea Francesa. La opinión pública se entera de un trato que pone a Francia en grave peligro. Los iraníes son calculadores e inteligentes. Sabíamos que se defenderían por cualquier medio, pero no tenían muchos. Entonces hicieron lo que hacen todas las sociedades de la región cuando están debilitadas. Ejercieron una presión diplomática indirecta, buscando nuevas alianzas, pero sobre todo sirviéndose del terrorismo. L'Iran vient de faire savoir que si la France livrait ces 5 avions super étendards qu'elle a promis à l'Irak, eh bien des représailles très graves seraient exercées contre la France. Question toute simple, va-t-on livrer ces avions qui sont toujours en France? Nous avons signé un contrat, je vous laisse le soin de deviner si elle a eu lieu. J'aimerais vous entendre dire qu'il va être respecté, simplement. Nous n'avons jamais donné la moindre information sur les livraisons de matériel militaire. Aucun d'entre eux. Et le gouvernement précédent n'en faisait pas plus, d'ailleurs. Mais vous respectez vos contrats. Mais nous respectons nos contrats. Bien. La ayuda de Francia a los iraquíes los convierte en enemigos de Irán. Vender armas era una cosa. Pero para mí esto era un acto de colaboración bélica. En mi opinión, deberíamos haber seguido una estrategia indirecta de apoyo a Irak, pero no intervenir directamente. Nos habíamos aventurado demasiado. Fue la expresión de una política esencialmente mercantil. 2 semanas después, en el Líbano. Un camión bomba hace estallar el edificio Drakkar,
donde están estacionados los paracaidistas franceses. 58 muertos. El día con más bajas para el ejército francés desde la Guerra de Argelia. Poco antes había sido atacada una base estadounidense en el aeropuerto de Beirut. Murieron 241 infantes de marina. Francia y Estados Unidos se unen entonces a una fuerza interina de la ONU en el Líbano. Oficialmente, los ataques se atribuyen a las milicias chiitas libanesas, pero los servicios secretos están seguros que detrás de ellos está Teherán. Fue un acontecimiento traumático. Al día siguiente enviamos a nuestra gente a casa y abandonamos el territorio de manera lamentable. Una victoria absoluta para los iraníes. El presidente francés toma conciencia de la dimensión del conflicto con Irán. En esencia, se trata de la ayuda a Saddam, la entrega de los aviones de combate y el proyecto civil de enriquecimiento de uranio en Irán. El Shah iraní había financiado este proyecto. El régimen de Jomeini suspende los pagos y exige la devolución del dinero. Pagamos muy caro, con violencia, las disputas que no queríamos resolver pacíficamente, y no ganamos nada. 10 años de amistad franco-iraquí y sus consecuencias. El atentado obliga a Francia a revisar el apoyo a Irak. Washington reacciona molesto. El presidente Ronald Reagan quiere mantener su promesa electoral, la afirmación del poder estadounidense. Nunca más otra derrota como en Vietnam. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. Después de su victoria electoral, el juego de Reagan es fácil en política exterior. La línea dura de ambos grandes partidos lo respalda. Cuando Reagan fue elegido, algunos comentaristas políticos comenzaron a diferenciar entre los conservadores de toda la vida y los neoconservadores. Políticos que comenzaron como liberales y ahora apoyaban a Reagan. Entre ellos, por ejemplo, estaba la embajadora Jean Kirkpatrick. La generación más joven incluía a personas como Richard Pearl y yo. También añadiría a Paul Wolfowitz, pero no sé si les gusta el término. No solo éramos parte de la administración de Reagan, éramos parte de todas las administraciones. Muchos de nosotros éramos amigos. Reagan tenía dos consignas estratégicas para la seguridad nacional. Por un lado, enfatizaba la importancia de las ideologías. Para él, la Guerra Fría fue una lucha entre el comunismo totalitario y la democracia liberal. Por otro lado, hablaba de paz a través de la fuerza. Asumir que el poder y la fuerza militar son un elemento crucial para preservar la diplomacia y la paz. En el caso de la guerra entre Irán e Irak, eso significa apoyo a Saddam Hussein. Reagan encarga de ello a Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa y expiloto de la Armada.
El 20 de diciembre de 1983, Rumsfeld visita a Saddam Hussein en Bagdad. El acercamiento a Bagdad se produce pocas semanas después de un ataque iraquí con gas venenoso contra posiciones iraníes. Las armas químicas están estrictamente prohibidas por el derecho internacional. Irak lanza bombas con gas mostaza altamente tóxico. Estados Unidos es consciente de esto. Los registros secretos muestran que Irak ha usado gas venenoso varias veces desde noviembre de 1983. Documentos muestran que Irak adquirió la capacidad de producir gas venenoso de empresas extranjeras, alguna posiblemente estadounidense. 20 años después, se le pregunta a Donald Rumsfeld en una entrevista si también habló con Saddam Hussein sobre el uso de gas venenoso. Where did you get this video? From the Iraqi television? This is from Iraqi television. When did they give it to you? Recently or back then? We've dug this out of the CNN library. I see. Isn't that interesting? There I am. In that visit, I cautioned him about the use of chemical weapons, as a matter of fact, and discussed a host of other things. You were pressed during the briefings, during the hearings this week by Senator Byrd on the question of whether the U.S. in any way aided Saddam Hussein in his chemical weapons program. At the time, during the hearings, you said you had no knowledge of it. Have you looked into it since then? I had no knowledge. I have no knowledge today. The cables from the visit I had with Saddam Hussein and Tariq Assis indicate that I cautioned them about their own chemical program. Los informes diplomáticos desclasificados muestran una imagen diferente. Rumsfeld nunca habló con Saddam sobre armas químicas, en ninguna de sus 3 visitas a Irak. En abril de 1984, el presidente estadounidense Reagan presenta una propuesta para la prohibición mundial de armas químicas. La Unión Soviética se adhiere. La guerra entre Irak e Irán continúa. El Servicio de Inteligencia Militar estadounidense, DIA, sigue el curso de la guerra. Rick Francona es uno de los pocos agentes del servicio secreto en ese momento en el Pentágono que habla árabe. Temíamos que los iraquíes no fueran capaces de resistir la próxima ofensiva y no queríamos una victoria iraní. Esto les daría control sobre el petróleo en el Golfo Pérsico y podrían ejercer una influencia excesiva sobre los saudíes, kuwaitíes y otros países productores de petróleo, e influir en el precio del petróleo. Los iraníes podrían ganar con una ofensiva. Reagan escribió, una victoria iraní es inaceptable. Así que nos reunimos con el Servicio de Inteligencia Militar iraquí en Bagdad y propusimos algunas ideas diferentes. Los estadounidenses proporcionan datos de reconocimiento sobre los movimientos de tropas iraníes. Escuchan mensajes de radio militares e identifican posibles puntos débiles. Con nuestra información estratégica, pudieron repeler la ofensiva iraní. Rick Francona también es testigo de crímenes. Los kurdos que viven al norte de Irak son reprimidos por Saddam y apoyados por Irán. Nuestra lucha contra el régimen iraquí comenzó mucho antes de la guerra Irán-Irak. La lucha contra Irán también fue una lucha contra nosotros. Ali Hassan al-Majid, primo de Saddam Hussein, ataca a los kurdos. Comienza la operación
Al-Anfal. La Fuerza Aérea iraquí bombardea la ciudad kurda de Halabja. Con gas mostaza y sarín. Mueren más de 5.000 personas. Los iraquíes llaman a Ali Hassan al-Majid Ali el Químico. Usó armas químicas contra miles de mujeres y niños. Posteriormente, se descubrieron innumerables cadáveres de mujeres y niños en fosas comunes. Al menos 180.000 kurdos son víctimas de la campaña de Al-Anfal. Europeos y estadounidenses condenan la matanza, sabiendo muy bien que fueron empresas occidentales las que proporcionaron a Irak todo lo necesario. Ocultan la verdad y son cómplices. Sus gobiernos evaden nuestras preguntas. Queríamos averiguar la verdad. ¿Qué tipo de empresas son estas? ¿Qué han hecho? Deberían compensar al pueblo kurdo. Los estados implicados no reaccionaron. Cuando eso sucedió, yo estaba en Bagdad. Estaba realmente sorprendido. Nunca pensé que una nación hoy usaría gas nervioso. Regresé a los Estados Unidos de inmediato, pero no participé de las discusiones. La política exterior la hacen personas de alto nivel, no un capitán de la Fuerza Aérea. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Después de todo, teníamos relaciones con los iraquíes. ¿Se consideraría que cooperábamos con Irak, que usaba armas químicas? ¿O debíamos mantenernos al margen y arriesgarnos a sufrir más incidentes en el Golfo Pérsico? Un gran dilema para los Estados Unidos. La administración Reagan hace la vista gorda y continúa con sus políticas. La unidad de inteligencia estadounidense regresa a Bagdad. Tomé la decisión correcta, siguiendo las órdenes recibidas. No me arrepiento de nada. Lo que hicimos salvó vidas estadounidenses, probablemente también iraquíes e iraníes, al acelerar el fin de la guerra. Sabían que estábamos allí por nuestros intereses y nos usaron para sus propios fines. La llamada Primera Guerra del Golfo termina en agosto de 1988. 8 años, casi 1 millón de muertos. Saddam se declara vencedor y hace construir un arco del triunfo en Bagdad. Las manos de la victoria que empuñan espadas. Nunca fue una victoria. ¿Una victoria para quién? ¿Qué ganaron el pueblo iraní y el pueblo iraquí en esta guerra? Perdí a mi hermano. No estaba casado. Todavía era joven. Cayó en combate. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al principio, a la gente le gustaba Saddam. Pero después llegó la guerra y la gente empezó a odiarlo. La vida se volvió muy difícil para la gente. Nadie quería hacer tantos sacrificios. El Irak moderno y rico está destruido.
y asfixiado por el costo de la reconstrucción. Saddam debe mucho dinero a las monarquías del Golfo, especialmente a Arabia Saudita y Kuwait. Exige una reducción de la deuda. Irak comenzó la guerra en gran medida a pedido de las monarquías petroleras. Por eso era legítimo que Irak solicitara una compensación por los costos ocasionados y los sacrificios realizados. Hasta donde yo sé, todos los países han pagado, incluida Arabia Saudita, todos menos Kuwait. El emir Haber de Kuwait se niega a condonar la deuda iraquí. En la primavera de 1990, Saddam Hussein envía tropas a la frontera con Kuwait. Los estados árabes, especialmente Egipto y Jordania, intentan mediar. Los iraquíes enviaron a Izzat Ibrahim y Taha Ramadan. No eran diplomáticos, sino padrinos del régimen mafioso de Saddam. Ramadan siempre exhibía en sus reuniones 2 pistolas con empuñadura de nácar. En algún momento, los kuwaitíes dijeron a los iraquíes: si necesitan más dinero, hagan lo que llevan haciendo siglos. Envíen a sus mujeres a las calles. A Saddam, eso no le gustó mucho. George Herbert Walker Bush. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Congratulations. Thank you.